Bien, vamos a resolver el ejemplo 2.21 de la página 31. Se les pide que encuentren el conjunto de solución de varios sistemas de inecuaciones. En el caso del inciso A, tenemos el siguiente sistema. En la primera inecuación, x mayor es que 4 y en la segunda los x mayores que 7. Bien, en la primera vamos a partir entonces desde 4 hacia la derecha, ¿verdad? Los x mayores que 4. Bien, esta para la primera inecuación, x mayores que 4. En la segunda me dice todos los x mayores que 7. Partimos desde 7 hacia la derecha entonces, ¿verdad? Los x mayores que 7. Y en la tercera gráfica que tracemos es la que nos va a determinar la solución para el sistema, ¿verdad? Veamos que los números mayores que 4, vaya hasta 5, 6, 7 y en adelante, ¿verdad? Pero debemos de tomar en cuenta las dos para ver qué números son los que me toman, los que pueden, los valores que puede tomar x, ¿verdad? En la primera me dice todos los números mayores que 4, pero en la segunda me dice los números mayores que 7. Entonces vamos a trazar aquí una punteada, aquí una línea, para ver qué valores me puede tomar entonces. Mayores que 4 está 5 y 6, pero en la segunda me dice que solo los x mayores que 7. Entonces vamos a partir desde 7 en adelante. Son los valores que puede tomar tanto para la primera como para la segunda inecuación. Bien, entonces sería los x mayores que 7. Mi conjunto de solución aquí sería entonces, mi conjunto de solución sería los x que pertenezcan a los reales, tales que esos números x deben de ser mayores que 7. Ese sería el conjunto de solución. Para el segundo sistema que tenemos aquí me dice, en la primera inecuación me dice los x menores que negativo 2. Ubicamos negativo 2, ¿verdad? Menores que negativo 2 hacia la izquierda de negativo 2, ¿verdad? Todos los números que se encuentran a la izquierda de negativo 2. La segunda inecuación me dice los x mayores o iguales que negativo 6. De negativo 6 hacia la derecha entonces, ¿verdad? Pero aquí me dice mayores o iguales que negativo 6, entonces quiere decir que vamos a tomar en cuenta también el negativo 6. Bien, en la tercera igual sería la que me va a determinar la solución del sistema, ¿verdad? Veamos bien, en la primera me dice los x menores que negativo 2. Bueno, el negativo 2 hacia la izquierda. En la segunda me dice los x mayores o iguales que negativo 6. Entonces, que negativo 6, ¿verdad? Estarían entre negativo 6 y negativo 2, ¿verdad? Pero veamos que aquí me dice de que tomamos en cuenta también el negativo 6. Entonces, negativo 6, los números que estén entre negativo 6 y negativo 2, pero tomando en cuenta siempre ese negativo 6. Entonces, la solución aquí sería los números que estén entre negativo 6 y negativo 2, tomando en cuenta el negativo 6, ¿verdad? Entonces vamos a decir negativo 6 menor o igual que los números x menores que negativo 2. Mi conjunto de solución aquí sería los números x que pertenezcan a los reales, tal que negativo 6 sea menor o igual que x menores que negativo 2. En el caso del inciso C, me dice los x menores o iguales que 0. Bien, desde 0 hacia la izquierda entonces, ¿verdad? Pero tomando en cuenta el 0. En la segunda inecuación me dice x menores o iguales que negativo 3. De negativo 3 hacia la izquierda. Igual aquí me dice que pueden ser menores o iguales que negativo 3. Lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Veamos bien entonces qué valores me pueden satisfacer a ambas, que pueden estar en la primera y en la segunda inecuación, ¿verdad?
menores o iguales que 0 pueden estar negativo 1, negativo 2 o negativo 3, ¿verdad? Pero en el caso de negativo 1 y negativo 2 no me lo incluye en la segunda inecuación. Tracemos aquí entonces, ¿qué valores pueden ser entonces? Pueden ser los x menores o iguales que negativo 3 porque me los tomé en cuenta tanto en la primera como en la segunda inecuación. Entonces vamos a decir los x menores o iguales que negativo 3. Mi conjunto de solución aquí sería entonces los x que pertenezcan a los reales, tal que esos x sean menores o iguales que negativo 3. La primera gráfica es para x menores o iguales que 0 y la segunda para x menores o iguales que negativo 3. En el caso del inciso D, en el sistema me dice en la primera inecuación los x mayores o iguales que negativo 2. Partimos desde negativo 2 hacia la derecha entonces, ¿verdad? Pero tomando en cuenta el negativo 2. Esta para la x mayores o iguales que negativo 2. La segunda me dice los x menores o iguales que 5. De 5 hacia la izquierda entonces, ¿verdad? Tomándolo en cuenta también.